iniciar, como les dije, es un poquito largo, es pura teoría. Lo que está en el libro está en el PowerPoint, de hecho un poco más resumido, ¿verdad? Entonces, acompañen, como siempre digo, ¿verdad? Con el libro, van a entender mucho mejor, capaz, ¿sí? Les va a ser mucho más fácil. Y pueden enfocar bien después en el PowerPoint, está bien, pero lean el libro, no dejen de leer. Como les había dicho, está en la página 502, ¿sí? De Farreras. ¿De dónde proviene o por qué les parece que nosotros denominamos, es uno de los diagnósticos, valvulopatías? ¿Qué les parece o qué piensan que ocurre? Antes de empezar. Insuficiencia nas válvulas. Muy bien, una insuficiencia en las válvulas. Justamente vamos a ir viendo. ¿Y cuáles son las válvulas que tenemos? ¿Alguien se acuerda? A mitral, Mitral, tricúspide, aórtica. Mitral, aórtica e pulmonar. Muy bien, mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar, ¿sí? Que vamos a ir bien. Justamente acá, ¿verdad? Vemos una imagen ilustrativa ahora con respecto a la anatomía. Acabaron de mencionar, ¿verdad? La válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral, ¿sí? Justamente cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Denominamos valvulopatías, es acá donde vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué problema es lo que ocurre? ¿Sí? ¿Dijeron los cuatro? ¿Se acordaron? ¿Saben todo? Empezamos por la valvulopatía mitral. Estenosis mitral, dentro de ella, insuficiencia mitral. ¿Sí? ¿A qué denominamos estenosis? ¿Qué significa la palabra estenosis? diminuição do Obstrução. orifício. Muy bien, una disminución. Justamente hay una constricción o estrechamiento de un orificio de la válvula mitral, ¿verdad? Pasa a achicarse, así como dicen ustedes, disminuir esas válvulas que vamos a ver. Insuficiencia mitral, una regurgitación mitral, es un trastorno de la válvula mitral caracterizado por reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Recordando fisiología, sístole, ¿qué significa? Contração, Muy bien, contracción. ¿Y diástole? relaxamento. Relajación, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros estamos denominando, ¿verdad? Que dentro de la insuficiencia mitral lo que ocurre es una regurgitación. ¿Qué significa regurgitación o qué entienden por ese término? Refluxo, verve. Muy bien, hay un reflujo justamente, ¿verdad? En este caso estamos hablando, ¿verdad? De la sangre que ocurre en este caso, ¿verdad? Desde el ventrículo a la aurícula izquierda, que vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro. Estamos hablando de una regurgitación. ¿Y en qué consiste regurgitación? Es un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula, en este caso izquierda, ¿sí? Durante la contracción, ¿sí? ¿Qué significa esto? La sangre que debe pasar no pasa todo. Hay un reflujo entre el ventrículo y la aurícula, ¿sí? Acá lo que nosotros vemos una imagen ilustrativa, ¿verdad? Corazón en diástole ya con las aurículas, en este caso, extirpadas, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vemos, verdad? Justamente acá está, ¿verdad? La válvula mitral. En este caso hablamos de anterior, ¿sí? Hablamos de las válvulas comisurales, ¿verdad? Que observamos aquí. Y la válvula posterior, ¿sí? Es en esto lo que nosotros vamos a ir enfocando, ¿sí? Y acá vemos justamente en sístole, ¿verdad? Contracción. Lo mismo, ¿verdad? Acá vimos diástole, ¿verdad? Justamente, completamente relajado, ¿verdad? Acuérdense que ya no hay acá aurículas. Y acá vemos, ¿verdad? En contracción, para ir viendo diferencias nomás ilustrativas, ¿sí? Entonces, esto es en sístole. También, como les dije, con las aurículas extirpadas. Estenosis mitral, ¿verdad? Recién vimos estenosis mitral, que dijeron disminución, estrechamiento, súper bien, vamos a ir bien. Dentro de la etiología, mayoría de los casos es de origen reumático, aunque el antecedente clínico de fiebre reumática falta en la mitad de los casos. ¿Qué significa esto? Que no todo de repente los pacientes a quien diagnosticamos una estenosis mitral pasan a presentar manifestaciones de fiebre reumática, ¿sí? No en todos los casos llegamos a ver. Ana Carolina, tú...
Ana Carolina, tu micrófono. Desculpa, prof. Tranquilo. 2/3 de los pacientes son mujeres. En la estenosis mitral reumática, las valvas aparecen engrosadas, rígidas por fibrosis y por depósito de calcio. O sea que lo que ocurre acá es una calcificación. Las comisuras se fusionan, lo mismo que las cuerdas tendinosas que están retraídas. El conjunto de estos cambios determina la reducción de la apertura valvular. Justamente esa válvula que debe estar abierta a lo que corresponde ser normal, significa que hay una reducción que después vamos a mirar una imagen ilustrativa, ¿sí? Entonces nosotros estamos mencionando estenosis mitral. ¿En qué sexo dijimos que predomina? Muy bien, mujeres, ¿sí? Porque después vamos a ir viendo los otros, que es el masculino. Entonces vayan viendo esa diferencia entre uno y otro. ¿Y qué dijimos que ocurre con las válvulas en este caso? Rígidas, ¿por qué? Por fibrosis. ¿Y por qué hay fibrosis? Porque hay depósitos de calcio, abundante calcio que lleva a una calcificación del tejido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se está entendiendo? Sí. No entendí tu pregunta. Yo no sé si a mí nomás me llega súper cortado la voz de ustedes o para todos. Aqui não tá cortando, não. Entonces probablemente es el parlante de mi notebook, porque yo hoy estoy escuchando así todas las preguntas más o menos, ¿verdad? Súper entrecortado. Por eso es lo que les pregunté. Repetí un poco otra vez. Si es que hay depósitos de calcio, va a llevar a una calcificación. Eso ocurre en todos los tejidos, ¿sí? Independiente, no estamos hablando solo del corazón, de verdad. Cuanto más depósito de calcio hay sobre un tejido, ahí es donde ocurre la calcificación. La misma cosa ocurre, por decirlo así, con los huesos. Hay una fractura. Si esa fractura no se corrige, ¿a qué lleva con el tiempo? A una calcificación. Eso se cronifica y quedó allí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Por eso mencionamos, de repente hay depósito de calcio, ¿dónde? En la válvula. Y esto se puede calcificar, ¿verdad? Con el tiempo. ¿Sí? Aquí vemos justamente una imagen ilustrativa, ¿verdad? Así como dijeron, disminución, estrechamiento, ¿sí? Una válvula mitral normal. ¿Qué significa esto? Justamente, por decirlo así, la abertura, ¿verdad? De la válvula, el orificio está normal. Y ya cuando hablamos estrechada, ¿verdad? Una valvulopatía en sí, vemos completamente la diferencia entre la normal y la que es patológica, es disminuida, así como dijeron, ¿sí? Por eso es estenosis, ¿sí? Achica o hay disminución de ese orificio que es la válvula en todo caso. La estenosis mitral congénita es rara, suele asociarse a cardiopatías complejas. En general, la válvula adopta una morfología en paracaídas, ya que todas las cuerdas tendinosas se insertan en un músculo papilar único, ¿sí? Entonces acá, verá cómo puse negrita, no se olviden. La estenosis mitral congénita es muy rara y de repente si existe se asocia a otras cardiopatías congénitas complejas en este caso. Dentro de la fisiopatología que vamos a ir viendo y después hay una imagen ilustrativa, ¿verdad? Que es más fácil para ir entendiendo. ¿Sí? El área valvular mitral es de aproximadamente unos 5 centímetros cuadrados. Cuando el área orificial disminuye de manera significativa, el llenado ventricular es posible gracias a la aparición de un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo durante la diástole. La presencia de este gradiente, que no existe en condiciones normales, ya que las presiones aurícula y ventrículo se igualan, constituye la alteración hemodinámica característica de la estenosis mitral. El gasto cardíaco varía considerablemente entre un paciente y otro con estenosis mitral. Y aquí justamente viendo, ¿verdad? Lo que dice exactamente la literatura, varía de un paciente a otro. Puede ser que en un paciente encontremos manifestaciones clínicas más severas, que vamos a ir viendo después dentro del cuadro clínico,
y de repente el otro paciente, ¿verdad?, no presente lo que nuestro paciente anterior vimos, ¿sí? Entonces varía de uno a otro. ¿Y cuántos centímetros dijimos aproximadamente que tiene esa válvula mitral? 5 centímetros cuadrados. 5 centímetros cuadrados, ¿sí? Hay pacientes que mantienen el gasto a expensas de elevar el gradiente de presión, mientras otros muestran un gasto reducido. Cuando el orificio mitral es de 1 centímetro cuadrado, se denomina estenosis grave, el mantenimiento del gasto no es posible si la presión de la aurícula izquierda no alcanza 20 a 25 milímetros, de mercurio en este caso, ¿sí? Entonces, hay que ir viendo. Como consecuencia del incremento de la presión venosa pulmonar y de la presión del enclavamiento de la arteria pulmonar, reduce la elasticidad y aparece la disnea. Esto vamos a ir viendo justamente dependiendo del grado de la estenosis, ¿verdad? Cuanto mayor se achica, estamos hablando de severa, es lo primero que va a ir apareciendo y vamos a ir viendo. Ya en la estenosis mitral ligera o moderada, la presión arterial pulmonar puede ser normal en reposo y en este caso aumenta con ejercicios. En caso de estenosis mitral grave, el gasto cardíaco es subnormal en el reposo y no se eleva o incluso desciende durante la actividad. ¿Sí? Te escucho. Entendí. Hasta 1 centímetro cuadrado, ¿después qué dijiste? Exactamente. Sí, es que es justamente en este caso. ¿Quién allí que dice en el mensaje? Ah, tranquilo, Ana. Cosas que pasan, cero estrés, ¿sí? Con respecto a tu micrófono. Escribí un poco tu pregunta, Joan, porque no entiendo bien lo que me decís. Escribí un poco en el chat, te voy a leer. Yo entendí hasta 1 centímetro, después no entiendo bien lo que me decís. Exactamente, no, a ver, ahora entendí tu término. Circulación me decís, ¿verdad? Justamente, si llegas a ver con 1 centímetro cuadrado, que estamos hablando de estenosis grave, ¿sí? Poco o nada hay de abertura con respecto a la válvula. Eso significa que el flujo de sangre va a ser poquísimo, ¿sí? No va a haber cómo pasar la cantidad justamente, ¿verdad? Más todavía, ya sea en la contracción, ¿verdad? Para tratar de contraer, ¿verdad? O expulsar en este caso toda la sangre para recorrer, ¿verdad? Entonces va a haber esa dificultad, ¿sí? Nosotros estamos hablando de 1 centímetro, gravísimo. La abertura en sí es pequeño, no va a haber cómo pasar esa circulación, o sea, que ese flujo sanguíneo, ¿sí? Con respecto a tu pregunta, si no hay, entonces tenés 1 centímetro, es poco o nada lo que va a pasar, en este caso, a tu aurícula. No sé si respondí tu pregunta, Joan. ¿Sí? ¿Qué parado? ¿Qué no entendiste? ¿Dónde no entendiste que está escrito acá? Ah, en caso de estenosis mitral grave, el gasto cardíaco es subnormal en el reposo, ¿sí? Y no se eleva o incluso desciende durante la actividad. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en reposo de repente el gasto cardíaco poco o nada, ¿verdad? Va a haber variación con respecto a esto.
Ya menciona que durante alguna actividad, ¿verdad?, que el paciente haga independiente, no te digo actividad física ni nada, estamos hablando de estenosis grave, significa que tiene 1 centímetro cuadrado nada más esa válvula, ¿verdad?, con actividades cotidianas, por decirlo así. Allí el gasto cardíaco va a aumentar o de repente va a tener una caída del gasto cardíaco, ¿sí? Capaz y aumente al inicio, ¿para qué o por qué? Tratando de hacer un mecanismo compensatorio. Pero esto después va a empezar a bajar, va a persistir en una caída del gasto cardíaco, ¿sí? Acordate que nosotros estamos diciendo que vamos a tener problemas con nuestro flujo sanguíneo. ¿A qué va a llevar este paciente si no tiene suficiente, en este caso, flujo para poder recorrer? ¿Qué va a presentar el paciente? Claro, exactamente, va a haber debilidad, va a haber fatiga, ¿sí? El paciente va a empezar a presentar hipoxemia, ¿sí? Y justamente allí el gasto cardíaco ya va a estar bajo. Cuando nosotros lleguemos ya a estas manifestaciones que vamos a ir viendo, significa que el paciente puede empezar justamente a tener bradicardia, ¿sí? Al inicio va a estar alto ese gasto cardíaco, puede ser que haya taquicardia y después esto va a pasar a bajar, ¿sí? Prof, nessa estenose mitral ligeira, que tamanho mais ou menos que é o orifício? ¿En cuál? En la mitral que estamos viendo. Na mitral ligeira, porque na grave é 1 centímetro quadrado, né? Ah, 5 centímetros es lo normal, ¿sí? Después nosotros hablamos de moderado, justamente. Está entre 3, ¿sí? Y 4 centímetros. 2 y 4 centímetros es moderado. Y ya 1 centímetro o menor en este caso es grave, con respecto al orificio de la válvula. Y cuando hablamos de este tamaño, justamente estamos hablando del orificio, de la estenosis en sí, ¿sí? De nada, siguiendo acá. La hipertensión pulmonar es consecuencia de transmisión retrógrada, estamos todavía en fisio, gente, ¿sí? Fisiopatología, menciona todo en el libro. Entonces, la hipertensión pulmonar es consecuencia de transmisión retrógrada pasiva de la elevada presión en la aurícula izquierda. Hay constricción arteriolar pulmonar, posiblemente desencadenada por hipertensión de la aurícula izquierda e hipertensión pulmonar, edema intersticial de las paredes de los pequeños vasos pulmonares. En etapa terminal, presencia de cambios obliterativos orgánicos en el lecho vascular pulmonar, ¿sí? Aquí vemos una imagen, ¿verdad?, para ir viendo justamente lo que acabamos de decir dentro de la estenosis mitral. Fisiopatología, dijimos que existe un gradiente diastólico. ¿Verdad? ¿Cómo está este gradiente? Justamente, que es lo que mencionamos al inicio, ha aumentado tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo está en este caso? En la aurícula izquierda, la poscardia. ¿Cómo va a estar la poscardia en la aurícula izquierda? Aumentada. Muy bien, aumentada, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir con esa aurícula izquierda? Va a presentar una dilatación de la aurícula izquierda, va a haber congestión pulmonar, ¿sí? Va a haber hipertensión pulmonar, que es la que acabamos de ver, ¿verdad? Va a haber hipertrofia del ventrículo derecho y va a haber justamente, ¿verdad?, un fallo de todo eso, ¿verdad?, tanto de la aurícula como del ventrículo, ¿sí? Y dentro del ventrículo izquierdo, ¿cómo va a estar la precarga? Diminuída, não está chegando sangue. Muy bien disminuida, no está llegando sangre. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver bajo gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué es lo que dijimos hace rato? ¿Verdad? Con las actividades el paciente puede que en reposo esté normal. Ya con las actividades puede que al inicio aumente, pero después va a empezar a caer y va a persistir un gasto cardíaco bajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Se está entendiendo? Sí, prof. Rememorando otra vez, fisiopatología, estenosis mitral. Existe un gradiente diastólico aumentado. Estamos hablando que aumenta tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que ocurre en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo? En la aurícula izquierda, así como mencionó la compañera, poscarga está aumentada. A consecuencia de esto, ¿a qué lleva? Hay dilatación, en este caso de la aurícula izquierda, congestión pulmonar por una hipertensión pulmonar, ¿sí? Hay hipertrofia, ¿sí? Va a aumentar justamente el ventrículo derecho,
y hay fallo de todo ese lado, aurícula y ventrículo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre solo en el ventrículo? ¿Cómo está la precarga? Disminuida. ¿Sí? Y si la precarga está disminuida, como dijo la compañera, porque no llega justamente sangre, acuérdense que ese orificio es súper pequeño, ¿sí? Hay caída del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar disminuido, va a estar bajo. ¿Sí? ¿Preguntas, gente? Prof, o que significa HTP y HVD? HTP significa hipertensión pulmonar, perdón, y HVD significa hipertrofia del ventrículo derecho. Así, gracias. De nada, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre. Ustedes cuando vean esta imagen, o sea, cuando vayan estudiando, se van a acordar. Y ven así como dijo la compañera, ¿verdad? Que se nota que entienden y se acuerdan, saben, ¿verdad? En la aurícula izquierda, poscardia está aumentada. En el ventrículo, en este caso, está la precarga disminuida, ¿sí? ¿Preguntas, gente? ¿Ninguna? Para ir pasando, entrando en un cuadro clínico, estamos hablando de estenosis mitral, porque vamos a ir viendo todo diferente, ¿sí? Por separado. ¿Pregunta? Pasamos. Dentro del cuadro clínico, el intervalo entre la carditis y la aparición de los síntomas suele ser prolongado. En general de unos 20 años, aunque hay individuos con síntomas incapacitantes en la segunda y tercera décadas de la vida. La mayoría de los pacientes desarrollan después de los 40 años, donde se produce un deterioro relativamente rápido que lleva a la muerte en menos de 5 años, a no ser que se altere la historia natural de la enfermedad con una cirugía. En ocasiones, permiso un ratito, chicos, me habla el guardia de seguridad acá. Espérame un rato. Gracias. De vuelta. Entonces acá estaba diciendo justamente cuando me interrumpió el guardia, ¿verdad? En ocasiones se descubren estenosis mitrales de distinta gravedad en el anciano, ¿sí? Hasta hoy en día, yo no recuerdo realmente, cuando estuve preparando la clase mirando el libro, no me acuerdo si hay pacientes con diagnóstico específico de valvulopatías, ¿verdad? Siempre una insuficiencia cardíaca o de repente un infarto o un miocardio son las patologías que más van a ir viendo. Shock cardiogénico, ¿verdad? Como les dije, insuficiencia cardíaca, pacientes cardiópatas. Sabemos que son pacientes cardiópatas, pero para ir especificando, ¿verdad? Una valvulopatía, ya sea estenosis, insuficiencia, qué tipo de insuficiencia dentro de ello. No recuerdo que haya visto como tal dentro de clínica médica, ¿verdad? Internado, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Al inicio, disnea en ocasiones por esfuerzo, ¿sí? Hay taquicardia, puede haber fiebre, o de repente esta disnea puede ser por anemia o embarazo. A medida que la estenosis progresa, la disnea aparece con esfuerzos progresivamente menores, hasta que el paciente se haya incapacitado para las actividades diarias, ¿sí? Y justamente, ¿verdad? Eso en la clínica vamos a ir viendo, ¿verdad? Cuanto más pequeño el orificio, más presentación, manifestación clínica el paciente va a tener y de hecho más dificultad respiratoria. Luego, el decúbito se hace intolerable, aparece ortopnea y disnea paroxística nocturna. ¿A qué llamamos ortopnea? ¿Alguien se acuerda qué es ortopnea? Dispneia deitada, né? En este caso, ortopnea justamente significa que hay disnea, ¿sí? El paciente de repente está acostado y necesita que esté más elevado, por decirlo así, su almohada, ¿sí? Ya con el tiempo hasta se presenta en este caso dificultad respiratoria en posición sentada, ¿sí? Y disnea paroxística nocturna, ¿qué significa?
¿Qué significa disnea paroxística nocturna? ¿Alguna vez ya escucharon? Disnea paroxística. No, profe. Não. Mateus? No, nunca escutamos. Ah, perfecto. La disnea paroxística nocturna significa justamente paroxística, como dice, nocturna por las noches, ¿sí? Dificultad respiratoria que se presenta en un paciente, de repente estaba durmiendo, acostado, ¿sí? De cúbito dorsal, en este caso, de cúbito supino, ¿verdad? Y el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. O sea que es durante, ¿verdad? El sueño, paciente acostado. Edema agudo de pulmón suele ser secundario a un esfuerzo físico o aparición de arritmia, lo que significa un deterioro hemodinámico significativo. Hay edema agudo del pulmón, el paciente va a pasar justamente a descompensar más y más. Ustedes van a ver de repente que llegan a urgencias, ¿verdad? Yo recuerdo en la residencia muchísimo llegué a ver edema agudo de pulmón, es una emergencia, ¿sí? En este caso lo que más veía era edema agudo de pulmón de origen hipertensivo, ¿verdad? El paciente que hace edema agudo del pulmón, que llega hecho pelota, súper con dificultad respiratoria, paciente casi en paro respiratorio. Inmediatamente, verás, se toma conducta y a veces estos pacientes no mejoran y llegan justamente para intubación, ¿verdad? Le intubamos y es para terapia. Hemoptisis por rotura de venas pulmonares o bronquiales es menos frecuente, pero puede aparecer. Infecciones pulmonares son frecuentes, ¿sí? Y además la pared alveolar es también asiento de fibrosis, lo que en este caso disminuye la capacidad de difusión del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos mencionando netamente dentro de estenosis mitral como manifestaciones clínicas? Disnea, que va a empezar a empeorar cuanto menor sea, en este caso, el orificio, ¿verdad? De la válvula. Cuanto va achicándose más y más, ¿verdad? Disminuyendo ese orificio, el paciente va a tener más dificultad respiratoria. La elevación de la resistencia arterial pulmonar aumenta la presión sistólica del ventrículo derecho, que puede llegar a claudicar. Entonces, el enfermo presenta síntomas característicos de insuficiencia ventricular derecha, sumado a fatiga y debilidad. Favorece la tromboembolia pulmonar, importante causa de morbimortalidad en esta valvulopatía. Algunos pacientes presentan dolor torácico cuyo origen es difícil de determinar, ¿sí? Entonces, eso es un motivo a veces de consulta, ¿verdad? En la urgencia, dolor de tórax, ¿verdad? Me duele mi pecho. Nosotros no sabemos, netamente el paciente no sabe especificar. Pedirle sus estudios, pedirle electrocardiograma, pedirle ecocardiograma y tratar de ir, ¿verdad? Identificar o ver por qué el paciente refiere dolor torácico, ¿sí? Pregunta, gente, hasta acá. Não, prof. Métodos de diagnóstico: radiografía, crecimiento de la aurícula izquierda e imágenes de congestión pulmonar. Eso es lo básico, de repente, ¿verdad? A grandes rasgos que podemos llegar a ver en la radiografía. Ecocardiograma, la más sensible y específica, ¿sí? Justamente con el ecocardio nosotros vamos a ver el flujo, vamos a medir esa válvula, ¿sí? Y vamos a ir viendo todo. Cateterismo pone de manifiesto la presencia de un gradiente de presión entre aurícula y ventrículo izquierdo, ¿sí? Este ya es un procedimiento justamente para ir viendo la hemodinamia del paciente, ¿verdad? Acá en Pedro Juan al menos no se hace, perdón, ¿verdad? Nosotros enviamos paciente, ¿verdad? A Asunción, en este caso en el centro cardiológico, ¿verdad? Que es el hospital de referencia. Entonces, ¿qué dijimos con respecto a estenosis mitral? Estamos diciendo, ¿verdad? Como dice el nombre, estenosis, disminución de la válvula en sí. ¿De qué válvula estamos hablando? Mitral, ¿sí? Que podría deberse, dijimos, por fiebre reumática, aunque la mayoría de las personas y los pacientes no presentan netamente clínica de fiebre reumática, ¿sí? Dijimos que puede variar dentro de las manifestaciones de un paciente a otro, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra manifestación clínica que de acuerdo, ¿verdad? A la estenosis que vaya presentando el paciente, que es lo primero que aparece y va a ir empeorando? Disnea. Disnea. Muy bien, disnea, que mencionamos ortopnea, después ya está la disnea paroxística nocturna, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la actividad y también del orificio valvular, en este caso, eso va a ir empeorando en los pacientes. ¿Qué dijimos que ocurre dentro de la fisiopatología? Que hay un gradiente de presión, ¿verdad? Aumentada tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo dijimos que va a estar en este caso la precarga en la aurícula izquierda? Diminuída da carga. Muy bien. ¿Y la poscarga? Aumentada. Aumentada. Y esta poscarga aumentada, ¿a qué va a llevar?
¿qué va a presentar esa aurícula? Uma hipertrofia. Hipertensão. Dijimos que va a haber Hipertensão Hipertrofia, hipertensão pulmonar. pulmonar. ventrículo derecho. Dijimos que va a haber una dilatación de esa aurícula y por ende va a llevar a un fallo, ¿verdad? De todo lo que es aurícula, ventrículo, ¿sí? Y dentro del ventrículo, ¿qué dijimos que va a pasar con el gasto cardíaco? Diminuído. Disminuido, ¿sí? Muy bien, gente. ¿Y cuál es el método, en este caso, más auxiliar, más sensible para nuestras valvulopatías? Ecocardiograma. Ecocardiograma, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros acabamos de ver es estenosis mitral. Pues vamos a ir viendo insuficiencia mitral y todas las otras valvulopatías. Como ya son las 3:51, ya quiero llamar la lista y vamos a llegar hasta acá. ¿Está bien? Ok, profe. Sí. Y mañana, Sí, profe. mañana vamos a ir viendo las otras valvulopatías, ¿sí? Insuficiencia mitral justamente sigue después que vamos a ir viendo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto a estenosis, gente? Não.